¿Hablando? No, dale, dale, dale. No, para cerrar, los 4 puntos que tomó Jorge, que estaban abajo, eran específicos del tratamiento de la salud mental, digamos. Y el cuadro general tenía que ver con el desarrollo de dispositivos territoriales, para que esto les quede un poquito. Yo después voy a tratar de subirles un material medio sintético, pero que sea de allá, para tener la celeridad de la experiencia directamente, para que ustedes la puedan leer. Jorge. Bueno, vamos a continuar con un material que subimos a Moodle esta mañana, sobre el cual vamos a ver alguna cosita ahora. Muchas de las cosas que propone el material ya las fuimos conversando en este tiempo, pero es como una nueva síntesis escrita por diferentes personas respecto de lo que es la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Es un cuadernillo de ADESAM, que es la Asociación por los Derechos en Salud Mental. Está subida a Moodle y vamos a tomar algunas cosas de ese cuadernillo. Es un cuadernillo que, como les digo, retoma las cosas que ya fuimos charlando, de las clases que dio Marcela y algunas cosas que ampliamos con Fabricio, pero que por lo menos tiene un lenguaje distinto al nuestro, o se apoya en algunas cositas que por ahí a veces nosotros tomamos más de costado, así que se los vamos a dejar como material que va a entrar en el parcial y sobre el cual ahora vamos a ver alguna cosa. En principio, el desarrollo del cuadernillo tiene una introducción, después ahí en el índice pueden ver los temas centrales, que es el paradigma de los derechos humanos en salud mental y el modelo social de la discapacidad, un poco sobre el cual se apoya la Ley Nacional de Salud Mental, esto ya lo vimos. Después desarrolla brevemente qué es la capacidad jurídica, la salud mental no como cosa de locos, sino como cosa de todos, y modelos de abordaje, el abordaje de la urgencia en salud mental, la recuperación y la autonomía, la autonomía personal como horizonte de la clínica en el padecimiento subjetivo grave, y algunas referencias bibliográficas. A mí me interesaba ir al capítulo 5 directamente, que tiene algunas cuestiones que nos pueden servir para el día de hoy. Y después retomamos el final del capítulo 4. El capítulo 5 que habla precisamente de la recuperación y la autonomía personal como horizonte en la clínica en el padecimiento subjetivo grave. Hasta ahora en la cátedra vinimos como pensando y debatiendo lo que decía Marcela, discutiendo en relación a lo que es el modelo manicomial, el modelo asilar, y cuando hablamos del cierre del modelo manicomial, cuando hablamos de la necesidad de la internación en espacios generales o dentro del hospital, se fueron dando estos intercambios y estas discusiones que fuimos planteando, porque bueno, ahí toca un poco lo que es el trabajo cotidiano de ustedes como enfermeras, pero a veces lo que hace falta es correr un poco la mirada, incluso de lo que es la internación, ¿no? Aún incluso de lo que es la internación en hospitales generales, porque es ahí donde nos quedamos encerrados y entrampados en si será posible, no será posible. Y por eso es que Marcela hoy también les contaba un poco el modelo de Trieste, lo que es la organización en la comunidad, porque creo que donde tenemos que centrar nuestra fuerza y nuestro trabajo, aquellos que nos dedicamos al campo de la salud mental, es precisamente en la idea de la recuperación, la idea de la autonomía, que se da necesariamente fuera del ámbito hospitalario, ¿no? El ámbito hospitalario es importante pensarlo, es fundamental, es un derecho para el paciente, pero supone la atención en un determinado momento de la vida que es la crisis, o en la recuperación de esa crisis, pero la gran parte de la ley de la vida de los sujetos sucede fuera del ámbito hospitalario, que es la vida comunitaria. Por eso les propongo que pensemos un poco en eso y que leamos algunas de las cositas que propone este material.
¿De qué hablamos cuando hablamos de la clínica ampliada como modelo para la externación sustentable? Y es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Que el desafío y la tarea que se plantea en este sentido a los equipos de salud confluye en el intento de lograr una externación sustentable para estas personas, y para eso es necesario desarrollar un modelo de trabajo orientado a lo que se denomina clínica de la complejidad o clínica ampliada. Este es un modelo que surge un poco de lo que es la idea de Sousa Campos, y implica incluir en el tratamiento las demandas y problemas propios de la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? Que va más allá de lo que tradicionalmente entendemos como tratamiento. A veces cuando pensamos en el tratamiento, esto lo hemos discutido con Flavia y con otras compañeras, pensamos en, bueno, la especialización en el tratamiento de salud mental, lo que precisan, tiene que ver con una escucha, tiene que ver con un modo particular, y la verdad que hace falta hasta que nos corramos de eso, ¿no? El tratamiento del padecimiento mental, seguí con la otra, Fabricio, orienta la intervención al cuadro de situación que atraviesa el sujeto y no solamente la descripción e incidencia de su enfermedad, es decir, tener en cuenta la vida del otro. ¿Cuánto podemos abordar o entender o comprender o abarcar de la vida del otro en escasas horas de internación que nos toca a nosotros como profesionales? Ustedes compartían también, ¿no? Bueno, viene el psicólogo, escucha un rato, viene el clínico, escucha un rato, viene el trabajador social, escucha un rato, las enfermeras que van y vienen, que son por ahí quienes más están con el paciente, pero que están un par de días con la vida del otro. Bueno, esa no es la vida del otro, ¿no? Eso no es la vida del otro, son fragmentos, son momentos de la vida del otro, pero la idea tiene que ver con escuchar la complejidad, ¿no? Y eso se produce ahí donde sucede la vida cotidiana del sujeto, ¿no? Así se tratará de la asesoría legal, el apoyo a afrontar la vida cotidiana, de las tareas más simples hasta las más complejas, esa asistencia que nace de una evaluación precisa de necesidades, discapacidades y capacidades presentes a desarrollar. Deberá Jorge, atender, sí, no, perdón, pero no quiero sí, que siga para poder poner este latiguillo e ir dale, comparando lo que veníamos hablando de Trieste con esto que planteás vos, dale, hagámoslo, dale. la internación, por que lo que planteaban las compañeras, que la internación se prolonga y que está el enfermero y que en realidad, o la enfermera, y que en realidad el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social van 5 minutos y van, que esa no es la vida. ¿Qué dice Trieste? A ver, un equipo de Trieste de diagnosis cura con el cual yo estuve el año pasado en una charla. ¿Por qué ellos sostienen que la internación no tiene que ser más de 4 o 5 días? Porque dicen que después pasa a generarle un malestar tanto al equipo que lo atiende como al usuario con el equipo que lo atiende. Entonces, hasta esto se revisa, que es el vínculo, dice que después de 4 días de una internación, 5, el equipo de la internación se resiente con el usuario y el usuario se resiente con el equipo, ¿no? Que después de 4 o 5 días ya tiene que pasar al territorio con un equipo, obviamente, con trabajo domiciliario, ¿sí? Digo para que nos quede pensando en la cabeza, que también es importante tener en cuenta qué nos genera a nosotros como profesionales, y no estoy hablando de que se internan en una clínica común y que por ahí hay profesionales que no saben, que era un poco lo que se planteaba el otro día, sino de aquellos que saben, que, bueno, eso nos pasa a nosotros también acá en la Argentina. ¿Mm? Claro. O sea, llega un momento, es lo que decía Jorge el otro día, que contó que llegó a la sala de internación y había 4 pacientes con 8 o 10 o no sé cuántos enfermeros desnudos. ¿Por qué? Porque se sacan la ropa, porque te cansan, porque hay que cambiarlos, porque... Y no es por decir que malo los enfermeros, es lo que genera tener gente internada más del tiempo que la internación hace bien o es necesario. Listo, siga.
Sí, no, y aparte yo pienso en esto que vos decís, mira, hay una clave, yo cuando trabajé en Neo, me acuerdo de una cosa que nos planteaba la instructora en aquel momento, Neo, nada que ver. Vean 4 o 5 días a la familia y después alternense. Éramos 3 o 4 residentes, porque uno se cansa y porque uno empieza y entra en un lugar moralizante donde ya se ponen a la mamá recién parida y con el bebito en la teta en posición de tener que, eso te lo genera la institución, en posición de tener que decirle cómo se hacen las cosas. Bueno, Entonces, eso un iba a día, decir 2 días, 3 días, el cualquier cuarto día nos decían, internación, claro, que no sea la terapia intensiva, en donde hay una cuestión de vida o muerte, y que eso generará otros niveles de estrés y otros niveles de vínculo, pero cualquier internación, primero que no hay internaciones muy prolongadas, pero cualquier internación muy prolongada empieza a generar en el vínculo algo, porque la internación está pensada para poco tiempo, tiempo necesario, y que la gente vuelva a su lugar. Sí, Jorge. tal cual. Bueno, entonces yo pienso, si en la NEO nos proponían esto de alternarnos, pues nos poníamos en lugar, inmediatamente en lugar de moralizar y de juzgar y de bajar línea, eh, cuánto más en el campo de la salud mental donde el otro se convierte, ¿no? También a veces en objeto. Pero esto es algo de lo cotidiano, ¿no? A mí me pasaba hace poco, retomando esto que vos decís, Marcela, a mí me toca ir a llevarle la comida cada 2 o 3 días, antes más diariamente, ahora la fui espaciando un poco precisamente por esto, a un paciente que vive cerca de mi casa, que es vecino. Se la llevé un día, se la llevé 2, 3, 15, un mes. La comida porque no se podía acercar al hospital porque era de riesgo. Ya el mes y medio de llevarle la comida, bueno, el paciente esperaba que yo le toque timbre, lo despertaba, se levantaba de la cama en bata, me recibía la comida. Yo llegué a un momento y decía, dale, son las 12:30, 1 de la tarde, y yo te estoy trayendo la comida. Digo, se genera una cosa entre los dos que a mí ya me Claro. empezaba a romper y al otro le empezaba a generar una comodidad que yo le llevé. Y empezamos a evaluar esto en el equipo y dijimos, claro, es que no va por acá. Inicialmente, con la pandemia y con todo, le acerqué la comida, pero después estamos hablando de un tipo de 60 años que es absolutamente responsable, que Autónomo. se maneja, autónomo, y yo quedé en un lugar de guardería de una cosa que a mí me empezó a jorobar, al otro también lo empezó a acomodar, y hasta que lo llamo a una compañera y dice, bueno, yo le voy a hablar y le voy a preguntar. Entonces le llamo y le dice, compañero, ¿vos necesitas la comida? No, la verdad que llego a fin de mes, todo, se la estoy dando a un vecino. Ah, bueno, pero ¿qué pasó ahí? Claro, nos ubicamos todos en una cadena de no preguntar, de no hacer un relevamiento apropiado y no generar un vínculo, que fue ubicar al otro en lugar de paciente, porque la pandemia me lo ubicó en ese lugar de paciente necesitado y que fue real durante un tiempo, pero que no lo sometí a evaluación. Y estamos hablando de un paciente conocido, amigo, con el que tenemos un vínculo. Incluso ahí hay que revisar las cosas, porque a mí ya me jodía que se levante en bate a recibir la comida y el otro no la necesitaba. Entonces dijimos, Jorge, bueno, no, la cosa es así, cuando vos precises del servicio de ¿Alguien quiere comida, hablar? sí, perdón, no, yo lo quería relacionar con esto de la pandemia, ¿no? Lo que ustedes sí, están hablando, bueno, de pacientes con padecimiento severo, pero sí. relacionándolo con esto que ustedes dicen, con lo que, con la actualidad, ¿no? De hoy en día, yo trabajo en una clínica en donde cambian todos los días las órdenes. O sea, entras Ni y es una hablar. orden, al segundo es otra Mm. orden. O sea, yo ayer justamente estaba diciéndole a mi compañera, esto va a traer un daño grave, porque no hay una coherencia en las órdenes. Viene uno te dice una cosa, viene el director te dice otra, eh, nos confunden, nos exponen a tener que hablar con los pacientes, cosas que eso no lo hacíamos nosotras, porque nosotras no somos administrativas, no hacemos firmar consentimientos, lo hacía admisión. Bueno, Claro. ahora tenemos que hacer eso, tenemos que vigilar que los pacientes no salgan de la habitación, tenemos que vigilar que si se van a hacer un estudio salgan solos y no con el acompañante. Nos generan un nivel de estrés. Y perdóname, y estás hablando de una clínica Es, general, ¿no? es una clínica general, sí, sí, pero al estado en que está hoy la situación en Bahía Blanca, sí, están tremendo. todos alterados. Mm. Están todos alterados y nos alteran a nosotros porque al no bajar órdenes directas, está bien que esto es continuo movimiento, ¿no? Que hoy es así, mañana cambió, porque es así. Sí. Pero, o sea, nos dan órdenes todos. O sea, no Mm. recibimos órdenes de nuestra
de nuestro departamento, en realidad. Recibimos de admisión, recibimos de dirección, Escúchame, recibimos de y no otros tienen servicios. posibilidades, no tienen, porque vos esto mismo de alguna manera lo dijiste, me parece, u otra compañera, no sé quién habló al Sí, ya lo principio, que a mí dijeron me varios. quedó eso en la cabeza, este tema de ir a poco personal, dice, con esas responsabilidades, mucha demanda. ¿Ustedes no tienen posibilidades de hablarlo a esto ordenadamente, sin poner en Sí, riesgo su trabajo? sí, Marcela, vos lo hablás, pero al segundo cambió. O sea, ¿Y a lo que te voy. perdóname, es estatal o es No, es privada? privada, es privada. Es privada, pero están tan enloquecidos con la situación, con que se les llene la clínica de pacientes con COVID, ¿entendés? Y se No va a sé por qué tienen llenar, tanto miedo. lamentablemente se va a llenar. Claro, Sí. pero no sé por qué tienen tanto miedo, porque en realidad nosotras estamos preparadas y si nos contagiamos, porque esto nos va a llegar a todos, inevitablemente. O sea, el hecho de que vos te contagies lleva a que aíslen a un montón de gente, ¿no? Sí. Bueno, y ahí ellos reducirían su personal. Nosotros estamos trabajando en un piso de clínica médica, 2 enfermeras por turno, con 3 aislados sospechosos de COVID. O sea, vos tenés que entrar, vestirte, desvestirte en cada una de las veces que entrás. Eso te lleva un tiempo y después cuando vos salís, alguien te tiene que estar asistiendo para vos sacarte los Sí, materiales. sí, Lleva totalmente, mucho lo sé. tiempo y aparte hay mucha gente más, no son solo ellos. O sea, a lo que voy, Marcela, el nivel de estrés que va a dejar esto, ¿entendés? Porque vos me escuchás a mí, vos ves que yo estoy efusiva, ¿no? Que por ahí estoy como media acelerada. Pero es eso lo que llevan, a lo que llevan. Y aparte no te dejan para nada, porque hoy te dicen, bueno, esta es la cartelera, mañana te la cambiaron. O sea, yo no sé si el día que ustedes tomen examen yo voy a poder hacerlo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, El sí. tema, el tema es que esto es tan cambiante que no te podés, no podés asegurar nada, en realidad. Nada se puede asegurar. Porque hoy te dicen, no, hoy venite a las 22, mañana venite a las 14, pasado así, continuamente. Perdona que me ponga ¿Está bien? No, no, tan a ver, así. no podemos hablar de, si nosotros empezamos esta cátedra cambiando todo y hablando, ahí Fabricio recuperaba lo que había dicho Hugo Cohen en el, en el primer audiovisual que les pusimos, si nosotros estamos planteando esto en el marco de eso, es también para generar estos espacios. Después la lectura de esto se puede ir haciendo, no es que desconocemos, ni que nos parece que que no tienen derecho ustedes a poder hablar de estas cosas. Al contrario, son cuestiones que nos están atravesando a todos y que a ustedes en la primera línea muchísimo más. Pero, y sí, a lo que voy es que eso que ustedes hablan del padecimiento severo de las personas, yo me imagino cómo deben estar los que están con padecimiento severo, ¿entendés? Porque es terrible, Sí, es sí, terrible, sí, es sí, terrible es esto que terrible. pasa. Y Sí. nadie tiene en cuenta a nadie, ¿entendés? Te exponen Uh-huh. a cualquier cosa eh, ¿entendés? Sin asegurarte nada, no te aseguran nada. Pero bueno, nada, quería comentar eso porque lo Está relacioné bien. cuando ustedes Bueno, estaban hablando no, con no, el está tema muy este que está bien, pasando. está muy bien. En esto de que uno, a ver, y sobre todo, yo creo, con este concepto de clínica ampliada que trabajaba de Sousa Campos Jorge recién, en donde de la complejidad, en donde se incorporan todos los elementos, tanto del usuario, del paciente, como del trabajador, porque acá nos desconocemos nosotros como sujetos trabajadores. Esto tiene que ver con el positivismo, tiene que ver con ese lugar de, es como que a uno no le atraviesa. Hoy la pandemia, decimos, nos atraviesa todo, pero en otro momento, la vida buena, mala, las cosas que pasen, también nos atraviesan a todos. Y volvemos a esto, el lugar tan equistado de trabajo en la problemática severa, vos acá estás hablando de otra severidad, pero severo al fin, también interpela a la propia subjetividad del trabajador. Esto es algo que no lo podemos desconocer. Que nosotros en esta cátedra de salud mental, cuando hablamos de salud mental,
y de trastorno mental severo y de manicomio, es como que le ponemos un énfasis y todos lo vemos. Pero esto nos pasa a todos, está muy bien lo que trajiste, nos está pasando a todos en cada uno de nuestros lugares de trabajo. ¿Sí? Insisto, COVID-19, primera línea de fuego o de abordaje, más complejo todavía. Nada, yo lo único que te puedo decir es que traten de buscarle el modo de que no les afecte tanto, ¿no? Afectar les va a afectar, pero bueno, ¿de qué manera les pueden disminuir el efecto de semejante presión, ¿no? No sé si es charlando con los compañeros, no sé si es buscando algún espacio, por ejemplo, lo que pasa es que las clínicas privadas no lo están trabajando, perdón que me disgrego, pero me parece que lo que está padeciendo esta compañera, que lo deben padecer muchos otros y muchas otras, es una generalidad. Por ejemplo, el hospital municipal está trabajando en un abordaje del personal de salud, que está en la primera línea, abordaje psicosocial del personal de salud, ¿no? Si ustedes se acuerdan de lo primero del primer PowerPoint que yo puse de la pandemia, que decía que había 4 grupos poblacionales, los que habían padecido la pandemia, los que atendían la pandemia, los del duelo y los que tenían la amenaza. Digo, pero el personal de salud necesita de un abordaje psicosocial. Si ustedes entran, después por ahí yo les voy a dejar un link, o googleen abordaje psicosocial a personal de salud y van a ver que aparece en muchos lugares. Miren eso, aunque sea, para ver qué cosas les están pasando, porque es tremendo que nadie les dé... Igualmente, Marcela, nosotros tenemos asistencia psicológica ahí, ¿eh? Va la psicóloga, habla con nosotros. En un principio hablamos mucho con ella y eso hizo que se movilizara la dirección y viniera a hablar con nosotros. ¿Y ahora por qué no están hablando esto? En realidad están saturadas la parte de dirección y administración, todo eso está saturado, entonces no dejan subir ni bajar a nadie. O sea, vos entras a tu servicio y ahí te quedás. O sea, no hay... Pero a ver, decime tu nombre. Sí, aunque sea telefónicamente. Claro, por aunque sea Zoom. Telefónicamente. Claro. Si tienen una psicóloga, puede hacer un Zoom con ustedes. Sí, y eso les va a permitir ordenar algunas cuestiones que seguramente les va a retribuir en un beneficio subjetivo. Lo que pasa, Marcela, que esto pasó ayer, entonces por ahí claro, es muy pronto todavía. De recién. Claro, por ahí justo los escuché hablar a ustedes y por eso yo me largué a hablar, pero en realidad sí, se va a hablar con la psicóloga y se va a Pero no lo retrasen, la psicóloga seguramente va a estar encantada de que ustedes le pidan, aunque sean 2, aunque sea una, para hablar de la cuestión laboral y de la organización y de cómo ustedes se alivian también tensiones y demás. Aunque no pueda, aunque acá haya una cuestión gremial y una cuestión de otro orden que habría que presionar, ¿verdad? Bueno, que tampoco por ahí es tiempo, sí, no lo sé, pero que por ahí pueda generarle el espacio en donde ustedes puedan poner en palabras. Sí, eso, ¿no? Sí, gracias, bien. Marcela, gracias por escucharme. Listo. Bueno, retomando... ahí van a ver que hay una síntesis a la izquierda de lo que es la clínica ampliada. Hay como una síntesis de puntitos, que es esto: incluir en el tratamiento las demandas y problemas propios de la vida cotidiana. Las intervenciones son orientadas por cada cuadro de situación, es decir, por cada sujeto y por lo que propone el abordaje. Ahí no hay recetas generales que sirvan para todos. No se reduce al tradicional tratamiento del padecimiento mental ni a la descripción o la incidencia de la enfermedad. A veces esto uno lo ve, ¿no?, en la formación. Bueno, el tratamiento con la psicosis es este, el tratamiento con la esquizofrenia es este, y el tratamiento con el trastorno bipolar es este. Bueno, no tiene que ver con describir un diagnóstico y después son todos iguales. Hay una asistencia que nace de una evaluación precisa de necesidades, o discapacidades o capacidades presentes, tendiendo al logro de la mayor autonomía, ¿no?, como claves de lo que es la clínica ampliada. Y en esto decir algo que fue saliendo, cuando nosotros hablamos de la especialización, que por ahí a veces
bueno, lo hemos discutido bastante acá con Flavia, discutido en el buen sentido, ¿no? Digo, fuimos intercambiando y fuimos elaborando ideas juntos. Eh, Nosotros creemos en que hace falta una especialización y creemos en que hace falta una dedicación particular para los pacientes de salud mental, pero que está puesta acá, no al interior del hospital. Está puesta acá, en la clínica ampliada, es decir, que la especialización de quienes trabajamos en salud mental tiene que ser esta, especializarnos en trabajar en la comunidad. ¿Por qué? Porque es ahí, en la comunidad, donde lo va a decir más adelante este material, es en la comunidad y en la vida cotidiana del sujeto donde se encuentra la alta complejidad en salud mental. Por eso es que nuestra especialización, nuestra formación, nuestra capacitación tiene que estar puesta en cómo acompañar afuera del hospital y no al interior de una sala singular, ¿no? Bueno, ¿Puedo opinar algo? Perdón. Sí. Digo que referido a esto, somos redes sociales. Claramente una intervención de una persona individual, creo que si bien ayudará, pero básicamente hay que ir a su entorno, ¿no? Exacto, exactamente. Claro, y que lo ahí que de ahí tiene la donde viene. institución, claro, lo que tiene la institución hospitalaria por su sesgo, por su constitución más biomédica, es eso, que generalmente se da un abordaje más individual, en la cama, Sí, que puede servir para una cuestión particular, ¿eh? Esto está claro, ¿no? No estamos en contra de eso, pero llega un momento que, como vos decís, eso queda corto, y para la comprensión de una enfermedad, de un padecimiento en su totalidad, y no es para lo que suficiente. hace, no es suficiente, y es donde vamos a lo comunitario, ¿no? En la página de la derecha aparecen algunas otras claves, ¿no? De lo que es la libertad como terapéutica. Dice, diversas experiencias locales de otras partes del mundo muestran lo factible del proceso de recuperación de grados de autonomía, cuando está en el horizonte que orienta el accionar clínico. Evocamos uno de los lemas fundantes del movimiento antimanicomial italiano: la libertad es terapéutica. Esto también es fundamental, ¿no? Por eso es que las orientaciones, los tratamientos tienen que ir en esta dirección de propiciar la libertad. Trabajar hacia la autonomía creciente, que implica una corresponsabilidad a ser construida entre el equipo tratante y cada usuario, protagonista necesario e insustituible. Nosotros trabajamos con sujetos que por ahí tienen una vida de falta de autonomía, donde las instituciones, los familiares, los trabajadores con los que se han encontrado, muchas veces han recortado esa autonomía y nos hemos puesto en lugar de decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Así que este lema, que aparece como parte del espíritu del funcionamiento de la ley, se va replicando en los trabajos con los usuarios, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros. Yo lo vengo escuchando que se viene retomando cada vez más en el trabajo con los usuarios, y para nosotros es una deuda pendiente todavía, ¿no? Tenemos alguna experiencia de trabajo con los usuarios, pero aún nos falta este verdadero empoderamiento de los usuarios, diciendo, bueno, podemos hablar nosotros de lo que es el padecimiento, podemos decir nosotros porque somos los que tomamos las pastillas, somos los que estuvimos encerrados, somos los que nos falta el trabajo. Bueno, eso para seguir creciendo, ¿no? La siguiente, Fabricio. Bueno, y después aparecen dos elementos importantes también, que son la ayuda entre pares y la externación sustentable. No puedo ver cuánto tiempo nos queda, porque nos quedan... Ay, no sé si me escuchaste, nos quedan 7 minutos. Ah, bueno, no, ahí no te había escuchado. Bueno, la externación sustentable como eje de trabajo, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere concretamente este material con sustentabilidad o sostenibilidad? Tiene que ver con poder sostener en el tiempo las intervenciones, con poder darles un seguimiento apropiado, con poder darle continuidad a ese salir del hospital, que no es únicamente esto que ya también vimos y sobre lo cual conversamos bastante, no es únicamente salir del hospital y punto, sino que con esta lógica de volcar la atención básicamente hacia la afuera del hospital, hacer de este proceso de trabajo en la comunidad
algo sostenible en el tiempo y que sea el verdadero eje de trabajo. En la página, antes de que empiece el capítulo 5, si querés, Fabricio, final del capítulo 4, ahí está, Dice, algunos ejemplos de cómo se abordó la urgencia en salud mental de distintos dispositivos asistenciales. Acá tienen unos pequeños recortes sobre los cuales nosotros también vamos a trabajar un poco, pero yo les recomiendo que lean estos, que son ejemplos sencillos que nosotros manejamos en salud mental. Nosotros tenemos los nuestros de acá de Bahía Blanca, del Hospital de Día, de nuestros trabajos de externación, sobre los cuales, insisto, vamos a trabajar, pero por ahí les puede servir ver estos que tienen que ver con casos concretos. A veces lo que nos viene bien para la formación y para el compartir tiene que ver con esto, ¿no? Con salir de la dimensión más teórica e ir a casos y a situaciones o experiencias verdaderas para contar un poquito y para darle sustento a esto que decimos. Acá está el caso de M, de 52 años. Después, en la página siguiente creo que hay otro, o en la anterior. Ahí está. De A, de 46 años. Les recomendamos leer estos, concretamente, y que puedan ir viendo de qué se trata este trabajo o este abordaje territorial en la comunidad y de la clínica ampliada. Yo apuré esta última parte porque queríamos en los minutos restantes dejar planteado con Fabricio y con Marcela una propuesta para la semana que, bueno, acá lo haremos entre los tres, pero que tiene que ver con poder ver un audiovisual que les vamos a subir y que tiene que ver también con esta idea de empezar a pensar un poco en el más allá de la internación y luego de la externación, qué pasa con la vida del sujeto. Concretamente estamos hablando de una película que se llama Si può fare, que tiene que ver con lo que es el trabajo que se desarrolló en la década del 80 en Italia, luego de la sanción de la ley 180, que fue la que generó el cierre de los manicomios, a la cual había que darle una continuidad, porque sabemos que, como les hemos venido diciendo, que no basta con cerrar el manicomio, sino con hacer una propuesta de trabajo en la comunidad, como una alternativa al manicomio. Bueno, una de esas alternativas lo constituyeron las empresas sociales de las que recién hablaba Marcela, y esta es una película que va, por supuesto que es una ficción, pero tiene su base en la realidad. Es una ficción de lo que sucedió con una de las empresas sociales de usuarios de salud mental. La idea es que ustedes puedan ver este audiovisual, esta película, que puedan responder una guía de preguntas y de análisis de esa película, pero que puedan hacerlo también desde esta lógica de lo que nosotros les venimos hablando de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Es decir, que puedan ver, que puedan rastrear de qué se trata este trabajo, esta sustitución de trabajo que nosotros planteamos de salir de la internación y hacer un trabajo de seguimiento en la comunidad. Implica un cambio de lógica, implica pensarnos también a nosotros como profesionales de la salud trabajando en ese tipo de experiencias, y a la vez, mientras más pensamos en ese afuera, mientras más pensamos y más energía ponemos en qué hacer por fuera de la institución, más se nos corre la energía de querer embellecer o modificar o transformar algo que para nosotros sería imposible de la internación al interior de los hospitales. Así que, bueno, es ir pasando de este pasaje de primero mostramos la ley, primero mostramos el manicomio, después mostramos la propuesta legal y ahora vamos corriéndonos cada vez más hacia lo que es el trabajo por fuera de la institución, directamente en la comunidad o en experiencias de base territorial. Así que por ese lado va a ir la propuesta de lo que les dejemos hasta la semana que viene. Sí. En términos concretos, eso va a ser el tercer trabajo práctico, va a tener fecha de entrega el viernes que viene. Recordamos que en 15 días es el parcial, entra este material y lo que veamos la clase próxima que tiene que ver con subjetividad.
que respecto del análisis de la película, les vamos a dejar el link de la película, y después hay categorías de análisis que tendrán que ver. Queda un minuto, no sé si alguien quiere decir algo más. ¿De a cuánto es el trabajo práctico? Ahora me fijo. Yo había pensado de no mucha gente. De a 2, 3. Sí, no lo estiremos a más de 2 o 3 personas. 2 o 3 3 personas. personas. Pero la idea es que vean una película y que discutan. Ok. ¿Algo más? Mica. Bueno, No, iba a preguntar lo mismo. Ya lo consultaron. Muchas gracias. ahora en breve lo estamos subiendo. Gracias a todos por participar. Sabemos que es un esfuerzo, pero nos parece que es interesante que estén porque las discusiones son interesantes. Pueden aprovechar la experiencia personal de Jorge y de Marcela. Y bueno, si no están, la pierden. Bueno, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.